Curtis, could I just ask you something quickly before? Janice, can you hear me? Do you remember how quickly to get this? Okay. Oh no, forget it. I Are won't. you ready? Okay, yeah, I'll do it afterwards. How do I convert this to a PDF? Print. Oh, it's in this one. Yes, I can hear Okay, you. upload. That's Yes, it. I can hear. Do you hear me, Janice? Janice, can you hear me? Yes, I can hear you. Yes, I can hear you well. I can hear you well, Janice. Do you hear me? Okay, you ready? Okay, fine. I want to welcome everybody to the second study. Quisiera darle la bienvenida a todos a nuestro segundo estudio. Let's open with a word of prayer. Vamos entonces a iniciar con una palabra de I oración. need it louder. Necesito que hables más alto. Holy God, we thank you Dios, agradecemos that you continue to guide and direct us. que continúe guiándonos y Please be with us dirigiéndonos. Por favor, as we sea con continue to nosotros understand your word para que podamos seguir comprendiendo su palabra collectively. de forma In colectiva. Jesus' name. Amen. En el nombre de Jesús. Amén. For those of you who are joining online, Para todas aquellas personas que se unen a nosotros en I línea, can't monitor my WhatsApp messages during the presentation. no puedo monitorear mis mensajes por WhatsApp durante la presentación, But please send your messages to me if you have responses or questions or answers. pero por favor mensajenme si tienen alguna respuesta, preguntas, And I'll try to respond them in the next study. y trataré entonces de responder aquellas preguntas en el siguiente estudio. And I'll try to respond to them in our next study. Y trataré entonces de responder esas preguntas en nuestro siguiente I'd like estudio. everybody across the movement, if possible, to join in. Me gustaría que todos en el movimiento, si es posible, se unan. So in study number 2, Este sería entonces nuestro estudio número 2. just a brief summary of what we discussed. Y vamos entonces a comenzar con un pequeño We're resumen de lo looking que at discutimos Revelation 17, anteriormente. Estamos viendo Apocalipsis 17 and I asked the question,
E hice la pregunta, What does Revelation 17 give us? What information does it give us that's essential to have a better understanding of prophecy? ¿qué información Apocalipsis 17 nos da que es esencial para tener una mejor comprensión de la profecía? We understand that the chapter is just a repeat of the same story given elsewhere, Entendemos que este capítulo es simplemente una repetición de la misma historia que se nos ha dado anteriormente en not otra just in parte, Daniel no solo en Daniel and not just in other chapters of Revelation, y no solamente en otros capítulos de Apocalipsis, but throughout the Bible. sino en toda la Biblia. But we tend to focus our attention on the books of Daniel and Revelation Pero tendemos a focalizar nuestra atención en los libros de Daniel y because Apocalipsis, they give a symbolic representation of history, porque nos dan una representación simbólica de la historia, which in the previous study I called the story. la cual en el estudio anterior llamé And at la least once historia I called the great controversy. y al menos en una oportunidad la llamé la gran controversia. So it gives us valuable information that is not easily found elsewhere. Entonces nos da información valiosa que no es fácilmente localizable en alguna And otra parte. this story, Y which I've described as a great controversy, esta historia, la cual yo describí como la gran controversia, we'll take the word great out. It's a controversy, vamos a quitar esa palabra de gran y vamos a which is a definirla solo como controversia, which is a fight lo cual es una lucha, between two parties or a war. una batalla entre dos partidos o una guerra. And all of these versions of that story Y todas aquellas versiones de esta historia are all speaking about, I'll use the word, the enemy. todas hablan sobre, voy a utilizar la siguiente palabra, el enemigo. We said in the previous study, Satan's kingdom. En el estudio anterior dijimos el reino de Satanás. And this singular entity, Satan's kingdom, this Y, power, y esta entidad singular, el reino de Satanás, este poder, when you come to Revelation 17, cuando llegas a Apocalipsis 17, you understand is comprised of two elements. entenderás que está compuesto de dos elementos. And in the symbology of chapter 17, Y en la simbología del capítulo 17, it's a beast and a woman. tenemos una bestia y una mujer. What is not unique to Revelation 17 Lo que no es único de Apocalipsis 17 is that this story es que esta historia is given in two different ways. es dada en dos formas diferentes. There's an overall or panoramic view, Hay una vista panorámica o una vista general and there's a shorter or dispensational view. y hay una visión más pequeña, más corta o dispensacional. I've called them complete and local in the other study. En el estudio anterior les llamé completa y local. So that's just a brief summary of what we spoke about earlier. Entonces, ese es un resumen bastante corto de lo que hablamos anteriormente. We also mentioned, which is important,
También mencionamos algo que es importante, that once you see in Revelation 17 que una vez lo has visto en Apocalipsis that 17, singular power is comprised of two elements, que ese poder singular está compuesto de dos elementos and that the woman part of that power y la mujer, siendo parte de ese poder, in the symbology of Revelation 17 does not appear to change. en la simbología de Apocalipsis 17 aparentemente no cambia. And if you look carefully, you'll see that the beast that we've spoken about does change through history. Y si ves con cuidado, te darás cuenta que la bestia de la cual se habla, sí cambia Based en upon toda that la idea, historia, a través de la historia y basado en esa idea. I think I gave the date 2007. Si no estoy mal, di la fecha de 2007. We were able to tie the woman, which is a symbol, En aquel entonces fuimos capaces de unir la mujer, lo cual es un símbolo, back to another symbol that's in Daniel, con otro símbolo que se encuentra en el libro de Daniel. and that's the daily, Y ese símbolo es el continuo, which we know is the continual or something that doesn't change. lo cual entendemos que es el continuo o algo que nunca cambia. So we also discussed in our last class that the Entonces, daily entonces, en nuestra última clase también hablamos de que el continuo is the same as the woman. es equivalente a la mujer. We then asked what the beast and the woman represent. Entonces, luego preguntamos qué es lo que representa tanto la bestia como la mujer. So we had the beast Entonces tenemos la bestia and the woman, y la mujer and we agreed that the beast was state y concordamos de que la bestia representa el Estado and we ended up by saying that the woman is ideology. y concluimos diciendo de que la mujer representa ideología. And Natalie mentioned in a previous study, I had said that the woman is the king of the north. Y Natalie mencionó de que en un estudio previo yo llegué a decir de que la mujer representa al rey del norte. So I'm just going to put that over here in the corner Entonces yo voy a colocar eso aquí en la esquina and just keep that as reference. y mantener eso como una referencia. So we have state and we have ideology. Entonces tenemos Estado y tenemos ideología. So on the forum, our local one, I've given, it's not the definition, but it's a definition of ideology. Entonces en nuestro foro, en un foro local, yo di una definición de lo que es ideología. So our local translators will already have that. Nuestros traductores y traductoras I'm going to forward aquí, that to those people who are translating. aquí presentes tienen el archivo que les envié, pero para aquellas otras personas que están traduciendo en línea, And I'm also going to put it on the media broadcasts so everybody can have it in real time. mejor dicho, lo voy a publicar en el Media Broadcast para que todos así tengan acceso en tiempo real. So I've got this. An ideology is a set of ideas, beliefs, and attitudes consciously or unconsciously held, which reflects or shapes understandings or misconceptions of the social and political world. Serves Entonces, to recommend, justify, or endorse collective action aimed at preserving or changing political practices
and institutions. Entonces, la definición versa, una ideología es un conjunto de ideas, creencias y actitudes sostenidas consciente o inconscientemente que reflejan o moldean la comprensión o los malos entendidos del mundo social y político. Sirve para recomendar, justificar o respaldar la acción colectiva orientada a preservar o cambiar prácticas e instituciones políticas. So, as I say, that's just one definition. It's not comprehensive and it's not perfect. Y tal como les dije, eso es solamente una definición, no es algo total ni tampoco es perfecta. And you'll notice that it doesn't introduce the concept of religion really in any of that. Y se darán cuenta también de que no se introduce el concepto de religión en eso, en esa definición, Focuses on society and politics. sino que más bien se enfoca tanto en la sociedad como en la política. Why would it not focus on religion? ¿Por qué razón no se enfoca en la religión? Anybody have a thought? ¿Alguien tiene algún pensamiento? No one there? ¿Alguien por aquí, de este lado? Why would it not speak about religion? Why would it only speak about society and the political world? ¿Por qué razón no habla de, de la religión? ¿Por qué simplemente habla de la sociedad y del mundo político? ¿Por qué razón? Just if you have a thought. Pregunto por si Put your hands acaso up alguien clearly if you're going to on this side. tiene, Monica and then tiene algún pensamiento. Simplemente Curtis. levanten la mano si alguien tiene algo que Already decir. included in the Mónica definition. y luego Cortis, porque ya está incluida en la definición misma. Can you tell me just the word where it says? I'm not being funny, but where do you see religion? Which word you picked up? No estoy intentando burlarme ni nada, pero ¿dónde tú ves aquí la palabra religión? ¿Qué palabra tú entiendes que hace referencia a religión? That's where you pick it up. So you think it's sorry. So you think religion is there, Entonces tú simplemente crees que la religión está allí implícito. and why do you think it's not explicitly stated? ¿Y por qué crees entonces de que no está explícitamente dicho allí en esa definición? What would it be besides religion? Religion, ¿Qué pudiera ser, además de religión, qué? ¿Qué otra palabra? Worldview. worldview is society, so it's society specifically there. Visión del mundo, la visión del mundo está relacionada con sociedad y la sociedad está explícitamente dicha en esa definición, I don't know now. Because it explicitly says politics and society. explícitamente dice política y sociedad. You said you don't know on this. No. Okay, Curtis. Dijiste que no sabes, bueno, entonces también pasemos con Cortis. Religion not mentioned. Yeah. La religión no se menciona I think because it's its own distinct thing. y yo creo que es porque es algo diferente. So just like how we differentiate between politics and church. Más o menos como de la forma en cómo diferenciamos políticas Is de iglesia. society its own thing? Ahora pregunto, ¿es la sociedad una cosa en sí That misma? falls under it falls under politics. Yeah, Yo but creo que it la distinguishes sociedad, between them. yo creo que la sociedad cae So dentro de la I'm assuming palabra the definition política. is good. So it doesn't fall under politics. They're two separate things. Entonces yo estoy asumiendo que la definición es buena y que la palabra sociedad It says and, no it could be cae or. en la palabra política. Son dos It cosas says diferentes. and,
porque aquí dice social and politics, but it could say social or politics because they're different. y dice social y político, no dice social o político, y por esa razón creo que son diferentes. Gabriela? Gabriela, I don't know if it's similar to what Curtis said. no sé si es similar a lo que dijo Cortis, Just say what you're going to say. solo di lo que quieres I decir. was going to say they are two different things. So I think one, we have a view in maybe like practical things, things that are I don't know more, when to stop because you'll carry on. Voy a tenerte que detener porque si Sorry. no vas a seguir y no vas a dar chance de I traducir. was going to say Creo there are que two separate things. yo lo que quería decir es que son dos cosas distintas. And when you think of religion, you think of something more like in the spiritual sense, and the other one like in the practical, Y secular. cuando tú piensas en la religión, tal vez estás yéndote por el tema espiritual y en el otro yéndote más bien por la parte So just práctica to o say that we secular. separate them the way we view them. Y por esa razón es que yo veo de que son dos cosas You're saying diferentes, one is real separadas. life and one isn't. Entonces, básicamente lo que estás diciendo es de que uno tiene que ver con la vida real Not y el that otro it's no not tiene real nada que ver life, con la but vida I real. think when you're talking about it in No de que no tenga nada the- que ver con la the- vida real, practical way, your day to day. Practical is real life. sino, digamos, cuando piensas en ello de forma práctica en tu I día a wouldn't put día. it in real life. Sorry? Maybe it's not a good way of me describing it, but I would say we do a distinction, a separation No, between no, both. no diría la vida real, tal vez no lo estoy diciendo de la mejor manera, Okay. pero yo sí creo de que hay que tener como una Lisanne, distinción, I was una just going to Lisanne. separación entre ambas cosas. Bueno, entonces está bien, pasemos ahora con Lisan. ¿Qué es lo que I quieres don't decir, know Lisan? why religion is not mentioned Yo no sé por qué no se menciona la religión, because I think there's political ideology porque yo creo que hay una ideología and you política have kind of cultural ideology. y también hay una AI cultura, says you even have economic ideology. una Are you ideolo- communist or mixed economy or Marxist or una capitalist or ideología Just a minute, just a cultural. minute. Y también existe una ideología económica, por ejemplo, comunismo, marxismo, communism capitalismo, or comunismo, capitalism, capitalismo, economic? una ideología económica. You have religious ideology. Y por supuesto también deberías de tener una ideología You told us what religiosa. you don't know. Why isn't it not mentioned? In Ahora, your definition that you eh, gave. Okay. dime, ¿qué es Maybe lo que no se menciona? ¿O dónde no se maybe menciona? because En it's la part of the definición que nos diste. social ideology. Tal vez porque es parte de la ideología social. So you see religion in social. Maybe. Entonces estás viendo religión y social. We're only guessing. We don't all have the right answer, but Pues tal or the vez. definitive answer because it's a guess. Ok. Emma? Bueno, estamos aquí solamente It's the adivinando. last one on this side. Em, This estamos seems to be solamente adivinando focusing por on acá. changing Emma, the practices of the collective. tal vez es porque se está enfocando la definición en la práctica And it del seems to me that only colectivo politics or government can do that. y da la apariencia de que solamente la parte política o el gobierno puede Perhaps. hacer eso. I'm very Tal smiling vez. because I said it was the last one on that side and people put their hand up after it. I'm going to go with that answer. Me voy más bien por esa That it's respuesta. speaking about this collective viewpoint or perspective. De que está describiendo un punto de vista colectivo, And if I una understand what Emma perspectiva said, colectiva. that religion doesn't have the power to do that. Y si comprendí bien lo que dijo Emma, la religión no tiene el poder de hacer eso. They can't do it. That's what I was trying to say. But Ahora todo el mundo sale y viene y dice, eso can't era do lo que yo that. quería decir. It's because there's so many different types of religions with so many different types of ideologies. Y bueno, la confusión viene es porque hay diferentes tipos de religión con tantos tipos diferentes de ideologías. Go on then. Make your points. Mark first, then Charity, then all the people that don't like what Emma said. Emma said, not me. Bueno, Mark, y luego otras personas, ¿qué es lo que quieren decir? When I was reading the definition that you sent about ideology,
Cuando estaba leyendo la definición que mandaste sobre ideología, then when you ask the question, hey, why is not religion mentioned in it? cuando hiciste la pregunta de por qué la religión no se menciona en esa Is definición, that I think it will narrow definition down because religion is often combined with the belief in a higher diría power, que, in a God or something like diría that. que tendría que reducir la definición porque la religión a menudo está combinada con una Lisanne? creencia o con un poder más alto, o con Dios o algo parecido. I just wanted to comment on the fact that religion You wanted to? comment on the fact that religion would not influence collectively. Yo simplemente quería comentarte que la religión no afecta o tiene una influencia en el Because I think colectivo. that in many countries we do see that happen. Um, In porque many vemos, countries, porque vemos que en muchos países we see the Christian culture in the West, we see the Islam culture in the East, we see a lot of that. vemos la cultura occidental, en la cultura First is the islámica, last one on this side. en el este. Vemos mucho de eso en varias partes. Ahora, bueno, Um, ya por with último, the Cortis, de este explanation lado. that Emma gave, Bueno, entonces la explicación que dio she Emma, said that because religion doesn't have the power to influence the political element, ella dice que la religión no tiene el poder de influenciar the en collective el elemento politically. político o en el colectivo Go with político. that. But I guess kind of like what Lizanne said, what happens when you have the Ayatollah where the political and the religious go hand in hand? Pero entonces está por otra parte lo que acaba de decir Lisan. ¿Qué pasa cuando tú tienes el ayatolá, por ejemplo, y el And aspecto in the político y definition, as you said, religioso it allí, distinguishes mano a mano? between social and political. Y en la definición que tú enviaste, sí hace la distinción entre lo social y lo político. You done? Yeah. I don't want to ¿Terminaste? misquote Emma. Go ahead. No quiero mal representar lo que dijo Emma, así I que por think favor, my Emma, argument is adelante that otra vez. religion doesn't have any power to influence people Entonces without the yo, politics. entonces So yo the creo, mi only argumento reason es de que does la it not? religión no tiene ningún poder de influenciar a personas. The only thing that can shape the practice of the collective is political and legal change. Lo único que puede hacer un cambio práctico en el colectivo that. es el aspecto político y el That's a aspecto separate legal. point. Whatever it is, you can't have a dialogue. On this side. No pueden dialogar entre ustedes, esa es la única regla. Ahora, de este lado, Christian, Andres. Cristian y Andrés. For me, in the definition, Um, religion is unnecessary to be mentioned. Para mí, It, en la the definición es definition can es explain innecesario that all of mencionarse that can porque conduct desde la definición to se puede a explicar religion. Include. Yeah. que está And incluida la religión ahí. All of that can include religion, I think she said. Todo eso se puede incluir dentro de la religión. Fue lo it's que ella like dijo. the characteristic of religion is included Es in that definition. They are que la característica de shared. religión está incluida en esa definición. Just tell me where Where? Dime in those dónde, words. en tus palabras, dónde. ¿Dónde está? In English, a set of beliefs, a set of Donde dice, ideas, donde dice conjunto de creencias, conjunto de ideas. and when people are, I have it in French, sorry. When people are shaped, Y I have donde to dice take in que, English. y, y donde dice que las personas tienen cierta visión. Yes, they are consciously or unconsciously held.
donde dice que es So consciente o that is inconscientemente the purpose sostenidas. of religion for me, Y ese es el propósito de de la religión, al and menos para mí. justify or endorse collective actions. Y justifica las acciones colectivas. That's it. Yes. Eso es todo. Bueno, I just don't agree. If you didn't get the point. estoy en desacuerdo. Creo que no entendiste el punto. No one's challenged what Emma said. Nadie está I don't think. desafiando ni argumentando en contra de lo que está diciendo Emma. Creo que no. So the answer I was going to give is that for me, it's not included there Para because mí no está incluida. ¿Por qué? religion would be a subset of the ideology of an ideology. So it would be an ideology. Porque la ideología sería, porque la religión, perdón, sería un subconjunto So it doesn't dentro need to be de la included. ideología. Así que no necesita ser Gives the incluida. definition of ideology, and we don't need to include in religion because it's already built in there somewhere. Entonces lo que tú estás diciendo es que nos da la definición de ideología y que no necesitamos Oh, It's not that it's inbuilt, but if you read out the definition of religion no necesitamos de ver and explícitamente you la put religión it ahí porque ya to see está if it fits the criteria incluida to be an allí de ideology, alguna forma. it would fit, I think. Creo que en So algún a punto religion, está So in the United integrada oh, dentro de la Thank you. definición de ideología, la religión. we good? Swapping? Sorry. In the UK, Entonces, en el Reino Unido, tell me where religion is shaping society and and politics. dime, ¿en qué momento la religión ha moldeado la Just tell me which sociedad y religion la is doing that to política? begin with. Para empezar, dime, ¿qué religión está haciendo eso? You got to wait. Good. So the Anglican Church Entonces, la is iglesia, controlling or directing how British society functions in the 21st century. entonces me That's what estás you just diciendo, said. entonces me estás Yes. diciendo de que la iglesia anglicana tiene de alguna forma control dentro de la sociedad británica y cómo ésta funciona en el siglo XXI. ¿Es And eso lo que tú me estás diciendo? And it's shaping Sí. and molding the political world or the politics of the UK. O sea que tú me estás diciendo de que está moldeando la visión política del Reino Unido. I don't have like a study that I've done on that, but I would guess yes. Especially because it says no here ten- that consciously or unconsciously shapes. No tengo ningún estudio que hable sobre eso, pero yo supondría de que sí, especialmente porque aquí dice de forma consciente o inconsciente moldea. Okay. Anyone else? Bueno, ¿alguien más? We're going to summarize the discussion. Vamos entonces a dar un resumen de esta So discusión. I don't want to make a big issue out of it. So I'm going to stop the discussion. But the summary is Bueno, no quiero hacer de esto un gran problema, solamente quiero dar un most resumen. people here Y es que la mayoría de las believe personas that aquí somewhere in these words, religion is built into this definition. cree que de alguna forma estas palabras de aquí, dentro de estas palabras de aquí, And la one person religión said está integrada en esta definición y una sola persona it dijo isn't. que no es así. I think that's the summary. Creo que eso lo resume bien. Go on then, Gabriela. What? A ver, Gabriela, dime. You don't want to speak? No, I was just saying I also don't think it's in there. No, yo Okay, it's not in solamente there. quería decir de que yo Two people. tampoco creo Okay. que está allí. Bueno, entonces Okay. dos personas. So I'm going to stick with that definition. I think it's a good one, whether it has religion or not. Bueno, entonces yo me voy a quedar con esa definición. Yo creo que funciona, bien sea que diga Is si everybody está la okay with religión state integrada and o no. ideology? Ahora pregunto, ¿están todos de acuerdo con esto? Ideology Estado e is a set ideología. of ideas, beliefs, and attitudes. Ideología es un conjunto de ideas, creencias y actitudes.
that do something. que hacen algo. Yeah. ¿Está bien? Okay, so Bueno, if we're okay with that, si concordamos con eso, si estamos de acuerdo con and eso, then we could go back into all the other chapters y pudiésemos retroceder a el resto de and we capítulos, could see pudiésemos ver the relationship between state and ideology. la relación entre Estado e ideología. So someone said in the first presentation Alguien dijo en la primera presentación that there was a relationship between these two symbols. que había una relación entre estos dos símbolos. And the relationship is that the woman is controlling the beast. Y la relación es que la mujer está controlando la bestia. You okay with that? ¿Están de acuerdo con eso? Does anybody just want to throw out the verse? ¿A alguien le gustaría mencionar cuál es ese versículo? So we've got woman Tenemos aquí mujer controls beast, controla la bestia Revelation 17, y eso está en Apocalipsis 17, ¿qué versículo? 3. 3. Are we okay with 3? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Con el Anybody want to 3? give another one? ¿O a alguien más le gustaría dar algún otro? Give me another one. ¿A alguien le gustaría mencionar algún otro? I'm not checking these, by the way. Which one? No estoy Someone said chequeando. 18. We're going to go with No, 18? no estoy chequeando esto, por cierto. ¿Alguien dice 18? ¿Están de acuerdo con el 18? 3 and 18? Okay, so I've got 2 or 3 people. I'll go with 3, unless someone objects in a minute. So I've got 3 and Bueno, 18. entonces tenemos versículos 3 y versículos 18. A So, menos de que alguien objete después. based upon the definition that we've got, Entonces, basadas en la definición does that fit? que tenemos aquí, eso If, concuerda. if we've got ideology and state, Eso encaja en alguna parte de esto. Tenemos ideología y Estado. and we're saying ideology is this definition that we've got, Y estamos diciendo de que ideología corresponde a esta definición que tenemos acá. does that all work? Todo We've got a eso, consistent model now. todo eso concuerda. Tenemos entonces un modelo consistente aquí, ahora. So some people are looking confused. So we're saying that Bueno, algunas just personas based se ven upon that, if I swap these, confundidas. if I substitute them, Entonces, lo que estamos diciendo es basados en, we're saying ideology controls the state. si pudiésemos sustituir aquellas palabras, pudiésemos decir entonces, ideología controla al Estado. Eso es lo que estamos If I aquí just diciendo. substitute the words. Simplemente sustituir palabras. So blessing, you were happy to have beast is state, woman is ideology. You seemed happy with that. Entonces, Blessing, parece que estás bien al ver aquí ideología controla el Estado. Parece que Forget the está bit feliz that's con esa underneath it. respuesta. Yes. No, the last moment from last class. O nos falta una parte So what I was que happy with in the mencionaste last class is that en la última clase. all of those terms that were mentioned were synonymous. Entonces, lo que yo mencioné en la última clase es de que todos estos términos son de alguna forma sinónimos. Are you okay that beast is state? Yes. ¿Estás de acuerdo con Tell me que bestia woman equivale a equals what would you Estado like to put there? y que mujer equivale a qué cosa? ¿Qué te gustaría colocar allí? I guess what I'm saying is I'm trying to process what that looks like and what it means. Creo que yo creo que voy a decir es que estoy intentando comprender y procesar Because in the last cómo class se we didn't ve really y come qué to a quiere conclusion decir, on it. porque en la última clase realmente no llegamos a ninguna conclusión en And relación in a the eso. current class we're discussing it. Y en esta clase lo estamos discutiendo. Go ahead and process for us. Entonces, procésalo ya para nosotros. I agree with So- what you said. Okay.
Because I guess my current challenge is that ideologies don't exist Es in a que vacuum. mi desafío en este momento es de que las ideologías no existen en el vacío, They have to be housed somewhere. sino que tienen que ser So patrocinadas that's really what en my alguna parte. processing is going on at the moment. Y eso es lo que yo estoy So if I would procesando en say el the momento. woman Entonces, yo equ- pudiese decir que la mujer equals the ideology of equivale, something. equivale a la ideología de algo. Would that It would help to know what Ay- that something is. Ayudaría a saber qué es lo que es ese algo. even if you didn't know what it was, but is the definition correct? It's the ideology of something. Is that a working definition? Y si no supiéramos lo que es ese algo, aún así, esta definición es correcta, la ideología de algo, esa es una definición So I can put a que tick for both funciona of para those. ti. Entonces And the pudiésemos something would depend, colocar esto aquí, ideología de algo, y which ese we don't algo have to do at the dependería, moment. dependería de algo, pues, que no tienes, que no I sabes have en a el struggle momento. with that. I don't understand what the struggle is. Eso es con lo que yo estoy luchando. Pues yo no entiendo Because dónde I está la think the lucha. house like determines what we are saying in that last statement. Mm. Porque yo creo que esa, If yo you creo agree it's the ideology of something, que determinaría de qué es lo que estamos hablando. Si estás de do you agree with that acuerdo definition? I do. de So I que can just es la put at the ideología de bottom algo, the ¿estás de ideology acuerdo of entonces con something. esa definición? Así que si yo coloco aquí abajo So the en reason why I'm saying I have struggle ideología is, de algo, for example, if the state ¿tienes un is that problema con eso? house, La razón por la que yo tengo una lucha es que, por ejemplo, You el said Estado a house. yeah, es like the una repository casa. of the ideology. Sí, dijiste una casa. Sí, sí, es como So eh, you're suggesting that that lo, something lo is que the state sostiene or esa it could be the ideología. state. Así que lo que tú estás sugiriendo es de que I'm saying it could be the ese state. algo pudiera ser el Estado. Okay, so Yo estoy if diciendo it sí could que be the state, then pudiera it ser could el not be the Estado. state. Entonces, si pudiera ser el Estado, entonces no puede ser el So it's Estado. something. You Es have to have a algo. generic definition for it to be comprehensive. Es algo. Tendrías que tener una definición genérica Yeah. para que sea Unless you're algo telling me it's always consistente. state. A menos de que me estés diciendo de que ese So algo if sea it's siempre something, Estado. it can change from one place to another, one time to another. Porque si me estás diciendo de que es algo, pudiese cambiar de un lugar a otro, de tiempo en It can tiempo. change. ¿Puede cambiar? Yes. Then what's wrong with the Sí. definition? Entonces dime, ¿cuál es el problema con la definición? The problem for me, like I'm saying, if state is the house, then it's not being controlled by its own ideology. El problema para mí, lo que yo quiero decir es que el Estado es como una casa y no puede ser controlada por su And if propia it isn't the ideología. state, it is being controlled by. Y si no fuese el Estado, entonces está siendo controlada por. Yes, but then that would depend. It wouldn't become generic. Sí, pero entonces eso dependería. Sure, but you No can't give me sería a algo generic thing. genérico. Sí, claro, pero And tú you've said tampoco me state estás definitely dando a isn't mí the algo generic genérico. one. Y estás diciendo Yes, I acknowledge definitivamente. that, which is why I said I'm processing this thing. Y me estás diciendo Okay. definitivamente So we You're should- que el using Estado logic no here. es You algo don't genérico. seem to even agree with the logic. Pues pareciera que hay un problema con tu I lógica guess at the porque tú moment mismo what no I'm estás de saying acuerdo is con tu it propia seems to me lógica. that it depends. Por eso es que en este momento estoy diciendo de que So we todo can move on. depende. Okay. Entonces, bueno, nada, vamos a avanzar. But if you just use logic, it can't depend. Pero That's si all my point is. vamos a avanzar, pero déjame decirte de que Can't si usas la depend. lógica, no Otherwise, puede it's an illogical depender. Ese es todo mi punto. statement. No puede depender porque si Yeah, no, at entonces the todo moment I esto don't sería agree with that. una definición muy ilógica. I've Bueno, got por el 1, momento no voy a 2, estar de acuerdo con esa 3 definición. lines. Just tell me the number you don't agree with.
Bueno, tengo aquí escritas 3 líneas. Dime, ¿con cuál número no estás de acuerdo? 2 and 3. El 2 y el 3. 3 was taken straight out of the Bible. El 3 es tomado directamente de la Biblia. The reason why I say 2 is because, You said 2 and 3. yes, I went with 3 first. 2 y 3. Tú dijiste 2 y 3. Me gustaría que abordásemos The verse entonces el says, número 3, porque el versículo lo the dice verse tal says cual. woman rides the beast. Yes. El versículo dice que la mujer I monta la changed bestia. rides to control. Yes. Y yo cambié la palabra And you disagree with monta that. por No. controla. So you agree with I- 3. Y tú I estás en agree with desacuerdo 3 con if we eso. don't put ideology there. Sí, bueno, yo estoy de haven't. acuerdo con el número 3, It's 1, solamente 2, 3. si le cambias la palabra ideología. So you agree with 3? All right. ¿Estás de acuerdo Sorry. con el número 3? 4 is the one I don't agree with at the moment. Que con el You número agree with 4. 1 and 3. Con el número 4 es con la que no Yes. estoy de acuerdo. So Entonces you estás de disagree with acuerdo 2. solamente con el número 1 y con el número 3. At the Entonces estás moment, en yes. desacuerdo con el número 2 también. Because Por 4 el is momento just sí, a conclusion. porque el cuarto es la Yes, conclusión. I agree with what you just said, that I disagree with 2 and 4 The- currently. no, Sí, bueno, just yo 2, not estoy en 4. desacuerdo con el 2 y el 4. Okay, 2. But 4 is a consequence of 2. Sure. El 4 es una consecuencia del 2. Sí, So what do you agree with? correcto. What do you disagree with 2? Which word? Entonces, ¿qué parte del número 2 I just estás en feel like it's desacuerdo? not clear enough for me ¿Qué yet. palabra? Okay, I'll stop. Pues yo creo que Anyone else no got a está comment? del todo claro para mí. Bueno, no, voy a parar aquí contigo ya. Um, ¿Alguien tiene algo que Vadim comentar? hasn't spoke. We'll go with Vadim. Vadim no ha hablado. Vamos a ir entonces con Vadim. So I have a problem with this conclusion. Yo tengo un Just- problema con esta conclusión. Tell me the number. Dime cuál número, ¿con cuál? 2. Con el número 2, creo. Same as Blessing. Lo I mismo que guess Blessing. yes. Sí. Tell me what you disagree with number 2. Dime, ¿en qué punto tú Not estás en number 4, desacuerdo 2. con el número 2? No el 4, Because sino el 2. the woman controlling the beast is a bad thing. Porque la mujer controlando la bestia es algo malo. But an ideology controlling the state, it's not a bad thing. Pero una ideología controlando el Estado no es algo malo. Number 2 is not ideology controlling the state. El número 2 no es ideología controlando el Estado. And neither is number 1. Y tampoco el 1. Just want to know if number 2, the statement is correct. Solamente quisiera saber si la definición You en tell me el what the número woman 2 is. es correcta o no. Dime tú entonces, I can ¿qué erase es all of that la and mujer? I'll put something in its place. Voy a borrar todo esto y lo voy a sustituir por algo más en su I lugar. don't have a definition for the woman, but Mm, it doesn't seem correct to be the ideology. No tengo una definición de mujer, pero a mi parecer no creo que corresponda con la definición de ideología. So, would you like one of these 5? Entonces, ¿cuál de estas 5 quieres? ¿Cuál? Actually, yes. Okay, you tell me which of these 5 you like. Dime entonces, ¿cuál de estas 5 definiciones I'll te take them. gusta? La acepto. Cultural. You Cultura. like culture. ¿Te gusta la palabra cultura? And let's say religion. You like culture and religion. Y digamos religión. Entonces, ¿te gustan las We'll go palabras with these cultura y So, religión? woman is religion. Entonces, la mujer es religión. And ideology Y en ideología is a belief. es una creencia. Definition. De acuerdo a la Tell me definición. what religion is. Entonces, dime entonces qué es una religión. The belief. Una creencia. Which makes it an ideology. Lo cual lo convierte en una ideología. Seems to. Parece Okay. ser. Bueno. And culture is ¿Y cultura qué es? a set of beliefs. ¿No es acaso una serie de creencias? Or an attitude, ¿O una actitud? Yeah. which is the Sí. definition of ideology.
lo cual es una definición de ideología. Yes. Sí. The thing is, Lo que pasa es que a state has to be controlled by an ideology, un Estado tiene que ser controlado por una ideología, because a state without an ideology, it's just a blank state. You do porque, your laws because of your ideology. porque un Estado sin ideología es simplemente un Estado en blanco, porque tú basas tus leyes debido o como consecuencia de tu ideología. I didn't understand what you meant by what you just said. No entendí qué quieres decir con lo que acabas de decir. You said the state needs to be controlled by its ideology. Acabas de decir de Did you que el say that? Estado necesita ser controlado por una ideología. ¿Fue eso lo que dijiste? That's what number 4 said, Eso es lo que dice el número 4, which was based upon number 2, which you disagreed with. la cual está basada en el número 2, con la cual tú estabas en desacuerdo. The thing where I would have a problem is that in the verse, the number 3, Lo que pasa es que con lo que yo tengo un problema es que en el versículo, en el número 3, that if the woman controlling the state is a bad thing. hace mención como que si la mujer Why does controlando it el matter if it's Estado good or bad? fuese una cosa mala. ¿Y qué importa si es bueno o malo? Why does that change anything? ¿Acaso eso cambia algo? Because of the context of the verse. Debido al contexto del versículo. It may drunk everybody with Dice que embriaga a todo el mundo con... If it's good or bad, what Si, difference does that make? si es bueno o malo, ¿qué How does diferencia it hace? change number 2? ¿Acaso eso afecta en algo el número 2? Because number 2 is an independent thought. Porque el número 2 es un pensamiento independiente. The thing is, the number 2 ideology is neither good nor bad. Lo que pasa es de que la ideología no es ni Okay. buena But ni in that malo. case, Ok, the woman is necessarily bad. pero entonces en el 3, la mujer, en el 4, perdón, la mujer es necesariamente mala. And ¿Y qué And pasa? equal. Y es igual. it certainly does, Sí, claro. unless I'm not understanding what you mean. No entiendo lo que dices. This is an exercise in logic and rhetoric. Esto es un ejercicio muy sencillo de retórica y de Either lógica. I'm approaching it incorrectly or some of us are. Capaz es que yo estoy abordándolo de forma incorrecta o alguno de nosotros Because lo está haciendo. the something is a black box. It's irrelevant what it is. Porque el algo que está You aquí don't debajo de need to know what it ideología is to be able to make these statements. es una caja en blanco. Eso es irrelevante. And whether the No relationship is good or necesitas, bad, it also doesn't make any difference because each of those thoughts are independent thoughts. no necesitas relacionarlo con algo para hacer esta clase de declaraciones. Y si es bueno o malo, tampoco hace ninguna diferencia porque think estos son pensamientos totalmente what I understand. independientes. Eso es lo She's que yo nodding. creo. O al menos eso es lo que Okay, yo entendí. Tamina. Bueno, lo I que wonder sea. if it Tamina, helps if we exchange something with the daily. me daily. pregunto si de alguna forma cambia si lo sustituimos con la palabra el continuo. It doesn't. No, tampoco. No Because the cambia. woman isn't the ideology of the daily. Porque la mujer no es la ideología del continuo. Because, as they said over here, she is the daily. Porque tal cual como acaban de decir por acá, porque ella But then es she's el also the continuo. ideology, according to this. Pero de acuerdo con esto, ella también es la ideología. So the daily is a symbol which becomes problem. You can't do a symbol of a symbol. Okay, get that, yeah. Entonces el continuo es un símbolo y tú no puedes convertir un símbolo en un And símbolo. ideology is, I'll just say, it's my best guess
of what she is. I'm not saying it's correct. This is what Blessing's point was. It's not Y- proving it if we haven't proved it. mm, la ideología es lo So the que ella daily would be es. actually on the left side where woman is Mm, written. el continuo Yes. estaría del lado izquierdo. We got ideology from those 5 words, Bueno, tenemos ideología de esas rightly 5 or wrongly. palabras. De esas 5 palabras que sacamos del estudio Because if anterior, I just had church there, I think everybody would agree. correcta o incorrectamente, ideología fue el The beast resultado is de the todas state, the ellas. woman is the church. The woman controls the beast, therefore the church controls the state. La mujer es la iglesia, la bestia es el Estado, la Would mujer anybody disagree controla with la that? bestia y por lo tanto la iglesia controla el Estado. Would you disagree with that? ¿Alguien está en desacuerdo con eso, Blessing. con esa lógica? That's just straight out the great controversy. Would you disagree with that? Eso es tomado directamente del gran Okay, so conflicto. that ¿Estás en desacuerdo con eso? so that's just an example, I think, of I'll call this a principle. I don't know if you- Eso es solamente un ejemplo de lo que yo So diría if we un agree with the principio. example, Entonces, and si estamos de acuerdo con el then the ejemplo example should be based upon the principle, we should agree with the principle. y el ejemplo al mismo tiempo está basado en el principio, eso quiere decir que por consecuencia Which means deberíamos de estar de acuerdo con el principio. we've gone wrong somewhere at number 2. Because as long as we put church there, it'd all flow. If you've got Significa, ideology, it stops flowing. significa entonces que hay algún error en el I forgot número that 2, porque si colocas logic, is that iglesia, correct? fluye correctamente, pero si colocas ideología, entonces de alguna forma todo se traba. Monica. Who else had their hand up over here? Mark and then Mónica. Lisanne. Mónica. You didn't- ¿Alguien más Can tiene I la mano comment on levantada? something that Blessing said? ¿Puedo comentar sobre algo que dijo I didn't hear what Blessing? you said. Can you comment on? Something that Blessing said. ¿Puedo comentar algo sobre lo que That's Blessing fine. dijo? Aby som komentovať na niečo, čo povedal Solo Blessing. por I don't ahora. like people commenting on other people because it gets personal. No me gustaría He que la said gente that if comentara sobre lo que ideology otra is persona housed comenta in the porque si no se state, torna todo then personal. it Él cannot dijo control the state. Povedal, že keď que la niekto- ideología es sostenida por el Estado y por lo tanto no So- puede controlar el Estado. When we go to nature of man and we say that our body is the house we live in, Entonces, cuando nos vamos al It's estudio de la not- naturaleza de la humanidad y decimos que el cuerpo es la casa en la que vivimos, it is we who are housed in our body, but we control the body. nosotros, esa casa, y nosotros controlamos el cuerpo. For me, there's no discrepancy if ideology is placed in the house, it still can control the house. Para mí no hay discrepancia en que la ideología esté ubicada en la casa porque controla la casa. I don't think so. You're not the house. Tú no eres la casa. The house is where we live. We La control casa es donde what we vivimos. do, Who are you? ¿Quién eres tú? my inner. You're not me. the house. No. Mi ser The house, interior. as Blessing ¿Eres la said, is the casa? state. No. Tal como dijo Blessing, la casa es el Estado. So he says the ideology of the state, the belief of the state can't control the state. Entonces, lo que él dijo en resumen es de que la ideología del Estado, la creencia del Estado, el Estado no se puede controlar a sí mismo. And how does that work between your brain and your body? Y cómo eso Me, I entonces control my funciona body. entre tu My cerebro y tu cuerpo. ideology, my inner me controls my body. I decide if I want to Yo touch my head controlo or mi whatever. cuerpo, Which mi are two separate ideología, mi things. ser interior controla mi cuerpo. Yo decido si me toco la cabeza o lo que sea. Lo cual lo convierte entonces en dos cosas diferentes, separadas. Two separate things, yes? ¿Son dos cosas separadas, sí o no? So tell me, how does that connect with what he said? Entonces dime, ¿qué tiene que ver eso con lo que él dijo?
I just don't see a discrepancy that he sees. That's what I wanted to say. Lo único que yo quería decir es que yo no veo la discrepancia que él puede ver. So when you think something, is that the ideology of the body Cuando tú tienes algún pensamiento, ¿esa es or la the ideología ideology del of you? cuerpo o es tu ideología? It's my ideology. Is it the Es ideology of the mi body? ideología. Ahora te pregunto, ¿es acaso la ideología del cuerpo? No. No. Okay. Yeah. So you agree with him then, Ok. I think. Entonces, ¿estás de acuerdo con él ahora? Supongo. It's so connected to Está todo But they're not the same conectado. thing just because they're connected. Ok, está bien, pero no son la super misma cosa. Aunque esté todo conectado, no es la misma cosa. Mark, I don't know if you're happy with my answer or not. Mark. I thought this Yes. was going to be easy, by the way, but it's obviously not. Yo pensé que esto iba a ser bien I, fácil, I'm pero also parece que no. trying to make it a bit more easy in my mind. Bueno, voy a intentar hacerlo más fácil, por lo menos como está en mi It helped mente. me when I was talking about the beast in the last presentation. O como yo lo veo, me ayudó cuando estábamos hablando sobre la And bestia en la última you made presentación. the line of the panoramic view and you wrote down the bees everywhere. Y tú hiciste esa línea de la visión panorámica y So escribiste in the bestia. case of the woman, at one point in the dispensation or the local line, the small one, En toda esa línea y en el caso de la mujer, en el punto de la dispensación o de la local, la we línea all más know that pequeña, during the 1260, in that dispensation, so to say, y vimos esa parte, the esos woman was 1260, esa riding the beast, the dispensación, papacy was riding the state power. la mujer estaba controlando el poder estatal, el papado estaba controlando el Estado. So if I want to put in the panoramic view the W's of the woman, Entonces, si pusiéramos I need to en la find visión something panorámica that's la more W que what has a representa a la panoramic mujer, view of the ideology that the papacy, so to say, has. pudiésemos llegar a encontrar que es ese W que representa en esa visión panorámica, esa That's what ideología. helping me at the moment in my mind. Eso es lo que por lo menos en mi mente me ayuda. And when I see the political strife that there is going on in the Dutch politics at the moment, Y cuando, por ejemplo, yo veo todo el conflicto ideológico político que there's this está politician with pasando the white en hair, Holanda, the blonde white hair. hay un político de cabello His name blanco is Geert Wilders, y su nombre and es, he is bueno, calling out to all the people, watch out for the Islamic people. y esta persona está llamando a, Because it is an ideology, he's warning. está resaltando el tema del So Islam, what he is understanding very well, I'm not agreeing with porque him, es una ideología, entonces él está haciendo that advertencias. he sees this religion as a threat because it is intent to use power and change the state. Lo que comprendo, ¿no? De lo que él intenta decir, lo cual yo no concuerdo, pero bueno, esto es lo que él dice. Él ve la religión como una amenaza What's the conclusion porque of what you're está saying? intentando cambiar la That ideología del I Estado. agree that the Ahora, ¿cuál es woman la is conclusión? ideology. ¿Cuál es la conclusión? ¿A dónde quieres llegar? Bueno, de que yo concuerdo de que la mujer representa la ideología. I kind of had the same idea as Mark, but Más o menos tengo la misma idea que Mark. as I was looking at the beast state woman ideology, I thought it's so hard. A medida que yo estaba viendo el tema de la bestia, el Estado y la ideología de la Because we're mujer, taking a panoramic view, em, having a panoramic view.
resultó en un momento difícil And if we would get an example, it would be easier to understand. porque estamos viendo en una visión panorámica y tal vez si tuviésemos un ejemplo pudiese ser mucho más fácil de Give us an entender. example. For example, the papacy, or now Trumpism and MAGA, or how that works. ¿Tienes algún ejemplo que funcione? Bueno, por ejemplo, tenemos el papado o tú sabes, So you o think el that second trompismo y example you gave is MAGA. easy? Creo que eso funciona. I, Entonces th- entonces I thought you said it was easier. ¿tú crees que ese segundo It ejemplo makes it sería más fácil? I think it makes it more understandable what an ideology is. Creo que That hace it can be más church. comprensible qué es una ideología, It lo does That hace it más can be correct. comprensible. culture. It does if you have them correct, which is hopefully where we want to get to, Mhm. Espero que lleguemos a una people seem to have different definitions. conclusión lógica, consistente, porque parece que Of muchas personas tienen what is diferentes what and who is who. definiciones de qué es lo que es y qué cosa es In qué the cosa. example, En el ejemplo, One you mean. yes. Yeah. So the papacy would be the easy example, I think. Yeah. el papado sería el ejemplo más sencillo de entender, Which is sí, why when we went to example one, Blessing said, yeah, simple. porque cuando yo di ese ejemplo, entonces Blessing dijo, sí, bueno, ese es But we've got to fácil, get them both to work. pero tenemos que hacer que ambos ejemplos Otherwise we have a funcionen. problem. De otra forma, entonces nos And that means encontraríamos en we un can't problema. work out what our current situation is. Y eso significa entonces que Current no, example. que no llegaríamos a comprender nuestra Unless we're situación sure that the actual, general el ejemplo actual. statement is also true. Curtis. Cortes. I don't know if it's appropriate, but I didn't quite get what Blessing's objection is when he discussed the ideology and the state. No sé si esto es apropiado, pero realmente no entendí cuál era la objeción de Blessing cuando hablaba sobre este tema de ideología y el Estado. So you said you don't understand what his objection is. Entonces, me estás diciendo de que tú no entiendes cuál es su Can objeción. you clarify if it's that when we say woman equals ideology of something, ¿Puedes clarificar si lo que él quiere decir es que is he cuando hablamos saying de the mujer state can't have equivale an a ideology of ideología its o own? algo? Él lo que quiere decir es que el Estado no puede tener una ideología por su propia cuenta. I'm reticent to put him on the spot. Because I thought when we Tell us what Siento you que me están think. presionando a ponerlo Let's give us allí, your position. a when we destacarlo. say beast equals state, Dime cuál es tu posición, mejor. Cuando decimos de que I la think bestia we're equivale a already Estado, inferring that it's ideologically neutral. creo que tenemos esta tendencia a creer de que es ideológicamente neutral. It just exists as systems, institutions. Simplemente existe como como un sistema, como And then when instituciones. we say woman equals ideology of something, Y luego cuando decimos que la mujer equivale a la ideología de algo, we're implying that now that thing is going to use those systems or institutions to do something. entonces estaríamos diciendo por implicación de que ahora eso va a Well, be careful utilizar because you started with saying systems, then you went to institutions. el sistema y las instituciones para hacer algo. Tienes que ir con cuidado porque ahora comenzaste a utilizar la palabra sistemas y luego Make comenzaste a your point, then decir I'll ask. instituciones. Haz el punto que tú quieres y déjame después My whole point preguntarte. is as soon as you separate them, the implication is that the state is neutral until it gets something to Mi guide it. punto es que tan pronto como tú separes ambas cosas, la implicación es de que el Estado es neutral hasta que sea guiado por algo, por So alguna that's why I said cosa. I don't get what point Blessing was making about the Y, state y esa es la and razón ideology. y esa es la razón I por la didn't fully cual yo understand. dije que no entiendo realmente cuál es la objeción de Blessing. No lo Number entendí one, del todo. Número uno, beast equals state. You agree with that? bestia equivale a Estado. ¿Estás de acuerdo con eso? Without understanding even what it means? Yes. Incluso sin entender del todo qué quiere Do you agree decir. with ¿Estás de number two? acuerdo? Sí. ¿Estás de acuerdo entonces con el número dos? Woman equals ideology.
La mujer equivale a ideología. So I have to put the something. Yo tuve que colocar Okay, so the debajo la palabra ideology of algo. something. Entonces, ideología de algo. So, do you agree with number 3? ¿Estás de acuerdo con el número 3? Woman controls the beast. La mujer Therefore, you agree controla with a la number bestia. 4. La mujer controla a la bestia y por So consiguiente you agree with tienes que all of estar those de acuerdo con steps. el número 4. Entonces, ya que estás de acuerdo And con what you're todos esos saying is pasos, lo que estás diciendo there's an entonces es implication que hay if you una, agree with 1, 2, 3, and 4. que hay una implicación en 1, 2, 3, 4. That's what your point. You're saying there's an implication to all of that. Eso es lo que tú quieres decir. Hay una And implicación your en todo eso. implication is Y la implicación es that in number 1, que en el número 1, the state is a tool that is essentially neutral, el Estado es una herramienta que esencialmente es neutral, that it's separate to, yes, but we know it's separate. We're not looking about its separation because we make separate. Sabemos que es algo que es separado. No estamos viendo hacia la separación We're porque discussing sabemos que its son cosas nature. separadas, sino que estamos discutiendo sobre su And you're naturaleza. saying its nature is it's neutral. Y ahora tú lo que estás diciendo es de que su naturaleza es neutral. What about if I said this? ¿Qué pasa si yo The digo lo state siguiente? El Estado has an ideology, tiene una ideología, but there's another ideology, pero hay otra ideología the woman, de la mujer that supersedes que the la state's excede, ideology que excede la ideología estatal or the state's purpose. o el propósito del Estado. Did everybody understand what I just said? ¿Alguien entendió Yeah. lo que yo quise decir? I'm going to change terms. Bueno, ahora yo voy a cambiar I'm not going to términos. use state anymore. No voy a utilizar más la I'll use the palabra word you Estado. said. Voy a utilizar la palabra que tú First you said utilizaste. systems. En un principio dijiste I'm going to change it to sistemas institution. y ahora yo la voy a cambiar a And by institution, I mean instituciones. department. Y por instituciones yo me voy a So referir there's a a department, departamentos. Así que hay departamento, and hay un that departamento department had a purpose, which means it had an ideology. y ese departamento tiene un propósito. Lo que quiere decir es que tiene su propia ideología. So there's this department which has an ideology, Entonces hay un departamento que tiene su ideología and then there's this other ideology, this woman, y luego aparece esta otra ideología, esta that mujer comes on top of that department que and says, I don't care the reason for your existence, se sobrepone a ese departamento y dice, but you no will me do it importa la razón my de tu way. existencia, ahora lo So vas a whether or hacer not the state or the department como yo te had diga. an ideology becomes irrelevant. Así que bien sea que el Estado o el departamento tenga una ideología o And no, if I eso said se that the torna state irrelevante. or the system, Y si yo digo que el Estado o el especially if sistema, you use the word system especialmente si usas la palabra sistema or institution, o institución, it's an object that cannot think, eso es un objeto que no puede but it pensar, has a purpose. sino que tiene un propósito. And if it has a purpose, it therefore has an ideology. Y por consiguiente, si tiene un propósito, también tiene una ideología. So I'm agreeing with everything you've said. I've just explained it slightly differently. Así que estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, simplemente que lo I estoy think I've said explicando the de same forma thing. diferente. Yo creo que hemos dicho la misma cosa. Say that explaining it that way Al explicarlo de esa forma, answered a question that I had about the daily. responde así mi pregunta sobre que yo tenía sobre el Before you did continuo. that, Antes de you eso, said before, antes dijiste, if it's this, this, and this, si es esto, esto y it esto, means that the something cannot be state. significa You entonces said que that, el yeah. algo no puede ser estado. Explain why it cannot be state. Ahora, explica el por qué no puede ser estado. Out of all the generic things that it could be, De todas las cosas genéricas que pudiesen ser,
Mark put all these women on top of the beasts. Mark colocó todas estas W encima de la bestia. Why can it not be the ideology of the state, of the beast? ¿Por qué razón no puede ser la ideología del estado, de la bestia? I don't use strong words, but and so you correct me if I'm wrong. You've said by definition it can't be state. The something can't be state. Disculpa si utilizo palabras muy duras, pero corrígeme si estoy mal. Tú dijiste que por definición no puede ser estado. But Que before you ese answer, does everybody algo understand what I've asked him to do? no puede ser estado. Antes de continuar, You le put your quiero hand up if you preguntar a don't know where todos this is going. si entienden a dónde vamos, si So there are a están couple of siguiendo people el who hilo don't de la even know what I'm talking conversación. about. Bueno, entonces hay un par de personas que no tienen ni idea So de a your dónde answer vamos ni demands de lo more que than estamos just answering hablando. my point. Go ahead. Así que tu So when we respuesta talk about these two tiene things, que a beast and a responder mi woman, punto. Entonces, cuando hablamos de estas dos cosas, la and bestia y la we mujer, define the beast as a state that has a specific function, y definimos al Estado como a la bestia como el Estado que tiene una the función point that específica, we've discussed, which I think we agree on, el punto que estamos discutiendo, el cual yo creo que estamos de acuerdo, en el is cual that creo the que estamos de woman comes acuerdo, along es de que cuando la mujer to make the viene state do something contrary to its initial function. y obliga al Estado a hacer algo que es contrario a su función inicial. So when we say ideology of something on number 2, Entonces, cuando decimos ideología de algo del número 2, that something can't be state ese algo no puede ser Estado, because the woman is overriding that thing in its job. porque la mujer está sobrepasando a aquella cosa en su función, en su trabajo, en su rol. You finished? Does that make sense? No sé si eso Just tiene let me sentido. break ¿Ya into others. terminaste? If it Bueno, para was mí sí, pero no sé si para el state, resto. Si that fuese, something, si fuese Estado, ese what would algo, what would you end up having? ¿qué pasa? An ¿En equal qué relationship. terminaría? Terminaría en una relación So de it igualdad. wouldn't be a woman riding a state. Entonces no sería una mujer It would just be montando un state. Estado, sino que sería simplemente Without un calling it Estado, without giving it a name, sin darle nombre. I'll ask everybody. Le preguntaré a todos. Put your hand up for the two answers. If what he said, just to check if you've understood. Levanten la mano. Forget the Solamente para name. ver si How many ustedes things would you have? entendieron. Olvídense de los nombres. Put your hand up if you would have one thing ¿Cuántas cosas or tienes two ahora? things. Levanten la mano si Put your hands creen, up if you got one. si creen que tienen una cosa o dos cosas. Levanten la mano si creen que tienen una sola cosa. In Revelation, no, in Daniel 2, in the En, head, en Daniel 2, how many things you have? How many en, materials are there? en la cabeza, ¿cuántos materiales hay? One. So Uno. if I asked you in Daniel 2 head, when you look at it, is it one or two? Cuando ven entonces a esa cabeza Everyone en put their Daniel hand up 2, with one. ¿cuántas cosas ven? ¿Una o dos? Revelation 17, Todos levantaron la mano without diciendo que solo understanding una. anything, Ahora, en Apocalipsis put your hand up 17, for one or two. sin saber nada, ¿cuántas For two. cosas tienen? So if you ¿Una said, how o many dos? things are you Hay saying? There's dos. two, beast and a woman. Le pregunté entonces cuántas cosas So hay. now Respondieron if dos, you basadas the test is basadas if you en la understood what he mujer. said. If the woman is the ideology Entonces, of the state, basado en okay, la respuesta que me acaban de dar, now si la mujer es la how many things ideología are there? del Estado, ahora díganme One cuántas or cosas two. So put hay. your hands up if it's one. ¿Una sola o dos? Levanten la mano si creen que hay Put your hands dos. up if it's two. Perdón, levanten la mano si creen que hay Okay, una. so Ahora levanten la mano si creen que hay dos. most people have understood what he said. Ahora, la So what he's saying is the mayoría de la logic gente entendió lo que is él if quiso the decir. woman Entonces, lo que él quiso decir is the es, en la belief system lógica, of the state, es de que la mujer es el sistema de creencias del Estado. it's just the state. Y en ese Therefore, it's not sentido, something separate.
es solo una cosa, es solo el So therefore, Estado. you've Por only lo got tanto, one no hay thing. cosas separadas, hay una sola cosa. Okay, so Blessing, you want to speak now? Blessing, ¿vas a hablar? Okay, so give Blessing the mic. Bueno, denle el micrófono a Blessing. Go ahead. Oh, I just wanted to Dale. say that what Curtis said is a summary of my current dilemma. Yo lo único que quería decir es que lo que acaba de decir Cortis es un resumen de mi Okay, dilema so actual. I don't think that's going to be good enough for most people. Sorry. Bueno, creo que no será suficientemente Explain bueno para la why. mayoría de la gente. Ahora So before you do explícanos that, el por qué. Y antes de que lo I think hagas, most people didn't understand what your dilemma was. creo que en un principio la gente ni siquiera entendió cuál era tu dilema. Most people have understood his explanation, La mayoría de la gente entendió la explicación de which you said Cortis. explains your dilemma. So just explain. Either you can rephrase what he said or just say whatever you want to say. Y ahora yo solamente te pido que por favor expliques cuál es tu dilema o refrasees lo que dijo Bearing in Cortis o mind lo que sea que tú quieras that decir, you agreed that you end up with one, tomando en cuenta de que tú which means you understood what he said. estás de acuerdo en que al You final agree with what terminas he con said, una sola cosa. Lo que quiere decir es que estás as de do I. acuerdo con lo que él dijo. But there are some people here who don't, a few people, Y yo también, pero hay un par de which to personas me que means they no. don't understand. Lo que quiere decir es que no So you have a entendieron. go at explaining what's going on Entonces vas a so that we tener all que understand. explicar qué pasa, qué es lo que está pasando para que Thank you. todos puedan entender. Adelante. No, I If we don't. don't get this right, we can't move on to the current example. Si no entendemos bien esto, no vamos a poder avanzar en el ejemplo de hoy en día. So my dilemma, Mi dilema entonces, I said, is about the something, yo dije que which era is that sobre este algo, when you have an ideology lo cual es que cuando tienes una ideología exists in something. Existe en So base if a that algo. something is the state, Entonces, si ese es algo es el then the Estado, word control doesn't work entonces la palabra controla no because sirve, it's the ideology of the state. porque entonces sería la ideología del Estado. It's doing what is intended for what it is. Está haciendo básicamente la función para lo que se creó, para lo que es. So there's no element of control. It's just being itself, if I can say. Entonces no existe un elemento de control, está siendo el Estado en sí mismo, si So that was pudiese my decirlo dilemma. así. Entonces ese vendría a ser mi dilema. Tell me when you finished. ¿Ya I'll leave podemos it there. terminar? Okay, so before people, I'm going to do Sylvie first because she's had her hand up for a long time. Sorry, Sylvie, but before we do that, Bueno, Silvi, te voy a tener ahí en espera un momento, perdón, porque tienes la mano levantada desde if hace I rato, said pero antes de responder, antes de the ir con lo tuyo, ideology si yo digo que la of ideología anything de algo, except state, excepto Estado, would that work? funcionaría, This thing. la I misma still cosa. struggle with it Sigo because in our luchando con current eso, modeling, as we discuss it, porque en nuestro modelo de hoy en día, tal cual como discutimos, ideology is the most important thing, la ideología es la cosa más importante and the something is irrelevant. y ese algo es So irrelevante. that's why I still have a struggle with what we're saying. Y esa es la razón por la cual yo sigo ahí en esa Because I'm lucha. saying if you put church there, Porque digo, si tú for colocas me la it palabra works. iglesia, para mí Because funciona. the church's ideology is not the ideology of the state. Porque resulta que sería la ideología de la iglesia y no la If ideología I del said Estado. people, Ok, y si yo digo personas, the masses, las masas, Maybe. tal vez if I said state, definitely not. I'm saying if you say state, it doesn't work. si colocamos allí Estado, no If I funciona. said Yo digo que si the colocamos Estado no va a ideology funcionar. of
Americans. ¿Y qué pasa si yo te dijera la ideología de les americanos? So what I'm trying to suggest or say, like where my struggle is Bueno, lo que yo quise decir es, o al menos, ¿cuál es mi that lucha? that something is the important thing. Es que ese algo es la cosa The importante. Americans are running the show. Les americanos The simplemente Americans are the dejan, ones running the show. Like they're telling the state what to do. siguen la corriente. Or the church is the one that's running the show. Básicamente le están diciendo al Estado qué es lo que van a hacer. O So the sea, que la something iglesia would be the está most important thing for siguiendo la me, corriente de eso. Así que para mí, ese as opposed algo to the sería ideology. lo más importante para mí. Because the ideology doesn't exist separate from the something. En oposición a ideología, porque ideología no existe separada What de can the algo. something not be? Entonces te pregunto, ¿qué It cannot puede be the no state. ser ese algo? But No it puede could be ser el other Estado. things, Bueno, pero pudiese ser as long otra as it's not cosa, the state. siempre y cuando no sea As el long as it's Estado. not the It state. couldn't be anything, Pudiese ser cualquier but it cosa. could be some things that are not the state. Pudiese ser entonces algo que no sea Something that's Estado. not the state. Exacto, algo que no sea Sylvie. Estado. Bueno, ahora sí, Silvi. I know we're over time, sorry. Y terminaremos porque ya nos pasamos de tiempo. Also eine Ideologie für mich kann jede Partei haben. No se escucha lo que Every dice. party has its own ideology. Ok. Cada partido tiene su propia ideología. Sollte frei von And the state should be free from religious aspects. Y el Estado debería de estar libre de But características when we look at the religiosas. King of the North, Pero cuando vemos hacia el rey del norte, Komponente, sei es das Heidentum, there was always a religion component, for example, the paganism. siempre tenía un componente religioso, por ejemplo, el paganismo. Ideologie kann irgendetwas sein. Das ist für mich zu oberflächlich. Ideology could be anything. It's too much surface for me. I see religion in there. Que la ideología sea cualquier cosa para mí resulta ser demasiado superficial. Yo Especially veo la in religión the King of ahí, the North. especialmente cuando hablamos del rey del norte. Das sollte losgelöst sein. Und wir haben diese Magerbewegung. And this should be separate. Deberían de estar We have separados. the MAGA movement. Tenemos el movimiento MAGA. Bewegung ist da eindeutig. Amerika wieder groß machen, aber im religiösen Sinn. Mit Abtreibung, diese Dinge. And the MAGA movement is to make America great again, but Y el movimiento MAGA quiere decir hacer it has a grande religious aspect in there. a Estados Unidos nuevamente, pero también tiene Do you este agree with what aspecto Blessing religioso. said? ¿Estás de alguna forma de acuerdo con lo que acaba de decir Blessing? For me, ideology is too simple. Para mi ideología es algo muy sencillo, Is muy that básico. no or yes? Do ¿Eso you es un sí agree or o es un disagree? no? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? Ich gehe mit allen Punkten überein, aber dieses Nummer 2, Ideologie, König des Nordens, das gefällt mir nicht. I agree with every point except for two ideology I don't like. Estoy you de said. acuerdo con todos los puntos excepto con el Tapia, I punto didn't hear the número rest of it. 2. Number two, the part of ideology I don't like. No me gusta el You what? número 2 porque The toca la parte de la about the ideología. ideology, she doesn't like that aspect. Oh, No, don't no le like. gusta So el you disagree with what aspecto he's taught. de la ideología. Entonces estás en desacuerdo con lo que él acaba de enseñar. Ich stimme mit ihm überein. You have to explain it. Just want to know yes or no if you disagree. No necesitas explicarlo, solamente sí o no, si estás en Yes, I desacuerdo agree o with si estás de Blessing. acuerdo. You agree with Sí, what he said. estoy de acuerdo con lo que él Ich dice. habe ¿Estás de ein acuerdo con lo que él Problem mit dice dem Wort entonces? Ideologie. Das ist für mich ein zu großer Don't have to Überbegriff. explain it. Just I want to know if you agree or disagree. No necesitas explicarlo, solamente dime, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo?
Ja, dann stimme ich nicht überein, oder? Yes, then I don't agree with him. Oder? Sorry? Moment. Yes, then I don't agree with Nein, him. nein, Moment. Lessing sagt, hat ein Problem mit dem Ideologie, oder? Lessing says that he has a problem Don't have with to explain anything. ideology. No, no just want to know if she necesitas agrees or explicar disagrees. nada. That's what I'm Solamente asking. pregúntale si está de acuerdo o en desacuerdo. Es solamente lo único que quiero saber. Es lo único que le estoy preguntando. If I understood what Blessing said, then I think I agree with him. Then you Si think you agree. entendí lo que dijo Blessing, entonces estaría de acuerdo con lo que Do you él agree with dijo. what Curtis said? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Cortés? No. Okay. No. Ok. Did you agree with what Curtis said? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Cortés? So he agreed with what Curtis said, Entonces, él está de acuerdo con lo que dijo which means they Cortés, think they're saying the same thing. lo que implica And que you están agree with diciendo one la but misma disagree with the cosa. other. ¿Estás de acuerdo entonces con una persona pero en desacuerdo con otra? I would have to listen to both once more time. One more time. Tendría que escuchar a ambas personas una vez Thomas. más. Last one, Thomas, then we have to stop. Sorry. última persona y ya tendremos que parar, perdón. Sein, dass der Staat die Frau beeinflusst und die Frau für uns eine Bedrohung ist und durch andere Personen. Also ich sage, It be that the state is influencing the woman Puede ser que el Estado esté influenciando a la mujer und dass die Frau durch anhand Frau die Bedrohung ist. The woman is the danger, and she has people acting on the ideology, and La that's mu- dangerous for us. La mujer es el peligro y está actuando en favor de la ideología y eso es peligroso para I didn't nosotros. hear the last thing. No entendí lo último, no The escuché. woman, because she is using people to La, mu- enact her ideology, la and mujer it's debido, dangerous for us. la mujer debido a que está utilizando a personas en función de su ideología, eso es un peligro para nosotros. The verses don't say that. Los versículos no The dicen verses eso. say that the woman controls the state, Los versículos dicen de que la mujer controla el Estado, not that the state controls the woman, no de que el Estado controla a la mujer, unless we've misread the verses. a menos de que hemos estado leyendo mal los versículos. Aber ich denke mal, dass der Staat einen gewissen Einfluss auf die Frau hat. He thinks the Durch state Politik. the state has some shape or form influence on the woman through politics, etc. Él cree que el Estado ha influenciado sobre la mujer a través de políticas o de alguna forma, etc. But the symbology doesn't teach it that way. Pero la simbología no lo enseña así. When you look at the world, you might think that, but the symbol doesn't teach that. Cuando ves al mundo, puede ser que lo pienses de esa forma, pero el The symbol símbolo says the no te woman is enseña the eso, one that's in control. sino que el Always. símbolo te enseña de que la mujer siempre, siempre tiene el control. Okay. So no, we have to. I'm sorry. We have to stop. Perdón, No, we have to stop. Yeah. perdón, no, ya, tenemos que parar. Please feel to talk about it over lunch, Por favor, pues siéntanse libres de and we'll discutirlo pick it up in our next class durante el almuerzo y ya after we've had retomaremos a en la time to think siguiente about it. Let's clase, pray. después de un tiempo más que suficiente para pensar en ello. Vamos a orar. Holy God, we thank you Dios, gracias that we can find grace and mercy in your word, porque pudimos hallar gracia y misericordia en tu palabra, in the wisdom and strength that you give to us. en la sabiduría y fuerza que nos da. Help us to be able to grapple with these ideas. Ayúdenos a lidiar con todas estas May each of us be cosas thankful for the privilege of being here. e ideas, que cada uno de nosotros esté We thank you in Jesus' agradecido name. por el privilegio de estar Amén. aquí. Te
Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Um, with ¿Algún anuncio que no se oye? You can Now? Okay. Tomorrow there will be one morning presentation. Mañana It habrá una starts at presentación de 9 in the mañana. morning, Va a comenzar a las 9 de la Slovakian time. mañana, What that is. hora de Eslovaquia. Quiere decir por ahí 2 de la mañana, hora Colombia, 4 horas de Argentina. Y ahí verán en el calendario.